Dice el primer versículo del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que tú permitas que este tiempo sea de bendición para todos nosotros. Te damos gracias y bendecimos tu nombre porque tenemos acceso a tu palabra, esta palabra que debe y puede enseñarnos a cada paso que damos para, Señor, poder alcanzar el conocimiento pleno de la salvación que es en Cristo Jesús. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Nos ponemos en tus manos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, partamos de lo siguiente, ¿no? ¿Quién era Pedro? ¿De qué nos acordamos de Pedro? Pues fue el que negó al Señor. Eso sí lo tenemos presente, ¿no? Porque casi siempre nos acordamos de los errores y no de las virtudes, ¿no? ¿Quién era Pedro? Bueno, fue el que caminó sobre el mar, ¿no? Otro no, Pedro sí. Fue el aventado, fue el que por su carácter era animoso, carácter fuerte. Pero también la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos que fue un hombre que prácticamente dirigió después de que el Señor Jesucristo no estuvo. Muchos venían con Pedro. Cuando habla del templo de la Hermosa dice que él iba caminando y que sanó al paralítico, obviamente utilizado por el Espíritu Santo, que estaba a la puerta de la Hermosa, ¿no? Y nos encontramos con que tuvo una dirección muy fuerte en la iglesia del Señor. Él fue el que confesó que Jesucristo, y digo confesar porque lo dijo, eso es confesar, ¿no? Dijo que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, ¿no? Bueno, hay muchas virtudes en Pedro. También, como lo hemos visto, muchos defectos que en este caso se nombran, pero que bueno, debemos entender que las cosas también ocurren como en todos nosotros, ¿no? Bueno, este Pedro es el que escribe esta carta. Algunos dudan o pusieron en duda que fuera su escritura porque lo que se encontró de esta escritura pues estaba en griego, ¿no? Y él decía, como nosotros sabemos, era un pescador. Entonces decían, ¿cómo un pescador va a escribir en griego, no? Bueno, entendemos por lo que está dentro de esta carta que él fue el creador de ella, no necesariamente el que la escribió, sí posiblemente el que digamos la dictó. Se dice que Silas fue el que escribió la carta mientras Pedro la relataba, y que posiblemente digamos que la edición, las faltas de ortografía, por decirlo de manera chusca, las corrigió Silas al ser una persona estudiada, ¿no? Pero bueno, este hombre es el que escribe esta carta. ¿Y por qué vale la pena comentarlo e iniciar el comentario con esto? Porque dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Alguien ha escuchado esta palabra, expatriados? Es su sinónimo, el más conocido por nosotros es extranjero. Esa es la palabra, expatriado es extranjero. Es decir, esta carta no está escrita para los judíos, está escrita para los extranjeros, es decir, para los gentiles, es decir, para los gentiles creyentes, es decir, para los cristianos. Por eso debe o cabe la mención. Si nosotros nos acordamos, dice la narrativa del libro de los Hechos que el apóstol Pablo regresa de su primer viaje misionero y se encuentra con que Pedro está en Jerusalén, y al ver que algunos otros judíos vienen, deja de hablarle a los gentiles. Y entonces Pablo dice que se confronta con él, dice porque era
digno de reprocharse, hablando de la actitud, no de Pedro, y reprueba su actitud y le dice: mientras ellos no estaban, tú te sentabas con ellos y comías con ellos y platicabas con ellos, y ahora que ellos están no lo haces. ¿Sí? El Espíritu Santo hace que Pedro vaya a la casa de Cornelio. Dice que en una visión donde baja un lienzo, este lienzo tiene animales que son impropios para comer por parte del pueblo elegido por Dios, y entonces se le dice: Pedro, mata y come, y Pedro responde: nunca he comido algo inmundo, ¿no? Y entonces dice que esta voz en esta invitación le dice: no llames inmundo a lo que yo he purificado, ¿no? Así que estamos hablando de un hombre que tenía ciertas enseñanzas que le hacían tener un prejuicio para con los gentiles. Pero este hombre fue obediente, o sea, dentro de su problema con los gentiles, fue obediente a lo que Dios le dijo. Así que fue llevado por esa visión a la casa de Cornelio, se le dio la dirección exacta, y cuando entró les predicó, oró por ellos, y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos que eran gentiles. Entonces, cuando Pablo regresa a Jerusalén a entregar cuentas del primer viaje, les cuenta que hay algunos que han ido, dice en representación de ustedes, pero estos dicen: nosotros no los hemos mandado, ¿no? Así que deciden hacer una carta. Pedro contribuye diciendo: yo mismo les he contado que cuando fui con Cornelio, porque el Señor me llevó allá, ellos también recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Así que bueno, entendamos que este tipo de cosas cambiaron el pensamiento de este hombre. Es muy complicado, hermanos, cuando nosotros vamos siendo adultos, que las ideas que ya tenemos guardadas aquí desaparezcan para que entren nuevas, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Nicodemo, le dice: nadie pone un vino nuevo en un odre viejo. O sea, nuestro odre que va siendo viejo tiene ciertas cosas allí. Cuando nosotros ponemos algo nuevo, difícilmente ese nuevo se queda. Un odre es donde se guardaba pues los líquidos, ¿no? En este caso el vino. Así que si ponían un vino nuevo en un odre viejo, pues iba a empezar a filtrar y se iba a perder, ¿no? Entonces, por eso era necesario que el nuevo nacimiento del cual hablaba el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque tendría que haber un odre nuevo para recibir una nueva enseñanza. Así que entendemos que en Pedro esto sucedió. Ese recipiente donde tenía guardados todos sus pensamientos y su aprendizaje tenía que romperse para que en un nuevo recipiente Dios pusiera una nueva enseñanza. Así que eso es lo que pasa. Insisto, ¿por qué vale la pena aclararlo? Bueno, porque dice este primer versículo: Pedro, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo a los expatriados, es decir, a los extranjeros, insisto, a los gentiles de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos nombres que aparecen aquí son los que nos dan luz para fechar esta carta. En el año 64 después de Cristo hubo un incendio muy fuerte en toda Roma, en donde se perdieron casas, se perdieron imágenes, se perdieron ídolos, se perdió escritura, se perdió toda la cultura de los romanos. Y había un gran conflicto de los romanos por esto que estaba pasando, porque prácticamente habían perdido todo. Y una de las cosas más importantes que ellos pensaban era cómo nuestros dioses y nuestros ídolos no pudieron hacer nada para no quemarse, ¿no? O sea, como hace muchos años pasamos ahí por la 1 de mayo, donde hay un nicho de una virgen, y había un letrero que decía: se robaron a la virgen. Y parece de risa, pero ¿por qué no pudo hacer nada para que no se la robaran, no? Platicaba un día con la hermana Antonia y decía: ¿a usted no le costó trabajo esto? Me decía: no, porque ella conocía quienes hacían las figuras de yeso, ¿no? De la Virgen, de los santos. Y ella decía: pues cómo algo hecho por las manos puede tener ese poder, ¿no? Bueno, en este caso, todo esto había pasado en Roma,
Y había una complicación porque los romanos estaban culpando al que en ese entonces era el gobernante o el mayor de todos ellos, llamado Nerón. Y le estaban echando la culpa a él porque decían, este mandó quemar todo por su afán de reconstruir todo a su gusto. Entonces Nerón, inteligentemente, pues tomó a su chivo expiatorio. ¿Quiénes? Los cristianos. Así que dijo, los cristianos fueron los que empezaron los incendios y por ello es que se ha perdido todo. Y entonces hubo otra persecución, ahora no sobre los judíos, ahora sobre los cristianos. Y entonces los cristianos se empezaron a dispersar otra vez, casi como cuando veíamos el libro de los Hechos, ¿no? Entendiendo que este tipo de situaciones provocan que el evangelio sea llevado a otros lugares. Así que bueno, dice a los extranjeros de la dispersión, de los que fueron dispersados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, fíjense, es que por eso es relevante. Ya no hablan del pueblo judío como el elegido, ¿eh? Ahora los extranjeros son los elegidos. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, siempre nombra a Israel como el elegido. Pero en el Nuevo Testamento, en la enseñanza del Nuevo Testamento, los creyentes son los elegidos. Hay un error cuando hoy decimos que Israel es el pueblo de Dios. Por supuesto, la región es la que el Señor reconoció como suya en un principio. Pero desde la muerte del Señor Jesucristo, el pueblo del Señor somos todos los creyentes. Esa es una diferencia muy grande. Y no digo que Israel no tenga beneficios por ser ese pueblo que había elegido el Señor. Lo que estoy diciendo es que hoy el Señor nos ve a nosotros los creyentes como su pueblo. Y no estoy diciendo una tontería. Dice el libro de Romanos que se quitó la rama que era para injertar una silvestre. Quitó a uno para poner a otro. Y dice, y no se jacten, ¿no? Y no se burlen, porque así como quitó la que era natural, también puede quitar a la que no lo es. Así que bueno, ahora Pedro les dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando nosotros hemos sido elegidos, porque hemos creído, hemos sido rociados con la sangre del Señor. Hay dos simbolismos o dos significados del ser rociados con la sangre. La primera de ellas es la purificación. Cuando, por ejemplo, un leproso venía delante del sumo sacerdote para ser evaluado de que la lepra se había ido, tenía que venir, se revisaba, se iba y después de 40 días volvía a venir para revisar que no hubiese algún brote nuevo. Si esto era así, entonces se tenía que sacrificar un animal, se tenía que rociar sobre él para purificación. Traigámoslo a nuestra vida. Cuando nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, su sangre derramada es la que se ha rociado sobre nosotros para purificarnos. ¿Sí? Entonces dice que a los elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primer significado, purificación. El segundo es la consagración. Y veremos en este primer capítulo cuando Pedro habla del ser santos, ¿no? Santidad, consagración, es exactamente lo mismo, es ser apartados para Dios. ¿Sí? Entonces, hemos sido llamados a ser purificados, pero también a apartarnos, ¿eh? En algún momento de nuestra vida el discurso tiene que cambiar. No nos podemos quedar con pues es que somos carnales, ¿no? Dios sabe. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que avanzar. No quiere decir que dejaremos de pecar.
Lo que sí quiere decir es que todos los días seremos apartados para nuestro Señor, pidiéndole perdón, poniéndonos a cuentas con Él y tratando de evitar una vez más pecar. Así que bueno, dice el apóstol Pablo, les hablo a ustedes extranjeros que por la gracia de Dios han sido elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Insisto, ya no le está hablando a los judíos, está hablando al pueblo de Dios, que son los gentiles. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Inmarcesible quiere decir que no se desvanece. Hemos sido elegidos, sí, para ser rociados por la sangre del Señor Jesucristo, y el nombre de nuestro Dios sea bendito, porque a través de que Él quiso tener misericordia de nosotros, es que hoy nosotros podemos tener una nueva esperanza, que es la resurrección. Es importante saber a quién le está escribiendo. Le está escribiendo a un pueblo perseguido, a un pueblo que en donde los encuentren han de morir. Y a ellos les está ofreciendo la verdadera esperanza de la fe, que es la eternidad, que es la resurrección. Siempre les digo, los cristianos no perdemos. Si alguien está enfermo y muere, no perdió, ganó, porque la esperanza es la resurrección y la vida eterna. Si alguien está enfermo y sana, ganó, porque es un milagro de Dios visto en esta vida, ¿no? Entonces, hemos sido llamados para esto. Yo entiendo, hermanos, de verdad entiendo, yo creo que hoy más que nunca, que los que amamos nos preocupan, ¿no? Nos preocupa el cuidado de nuestros hijos, nos preocupa el cuidado de nuestros esposos, nuestras esposas, de nuestras madres, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Y no está mal. No está mal querer ver a nuestros hijos crecer y verlos bien, ¿no? No está mal querer ver a los que amamos bien. Eso no nos quita espiritualidad. O sea, no es que yo les diga, pues es que tú tienes que anhelar estar con el Señor, ¿no? Creo que lo anhelamos, pero creo que también en nosotros Dios ha puesto el anhelo de amar a los demás. Así que, bueno, a lo que voy es, aún con todo esto, las dificultades de la vida no son mayores a la esperanza que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, que es la vida eterna. Así que padeceremos, seguramente, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Así es, no hay más. Sin embargo, Dios siempre está con nosotros. Y sin embargo, la conclusión siempre es la misma. Estaremos con nuestro Señor Jesucristo a su venida en la resurrección de todos los muertos. Y entonces dice, para una herencia incorruptible, una herencia que no se puede ensuciar, que no se puede quebrantar, incontaminada e inmarcesible, que les decía que es que no se desvanece, no se termina. La resurrección de entre los muertos para todos nosotros, que es la herencia que Dios nos ha dado, no hay nada que la quite, no hay nada que la borre. Y dice, reservada en los cielos para vosotros. Otra vez, ¿para quiénes? Para los gentiles, para los extranjeros, para los creyentes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación será manifestada en el tiempo postrero, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo venga. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Insisto, puede ser que en este tiempo sean perseguidos,
sean maltratados, sean golpeados, sean asesinados, sean vituperados, pero solo es por un tiempo. Y solo es por un poco de tiempo, ¿no? Porque así fuese toda la vida, comparado con la eternidad, es solo un poco de tiempo. Parece que es consuelo, ¿no? Ay, sí, hermano, pues sí, pero yo también quiero en esta vida estar bien, ¿no? Bueno, Dios también tiene bendición para nosotros, ¿no? ¿Qué tanto buscamos a Dios para que así sea? Y no quiero decir con esto que los que busquen a Dios constantemente no tengan pruebas. Por supuesto que también las tienen, ¿no? Pero la manera de afrontarlas, la manera de sentir que el Señor está con ellas, eso es diferencia en todo. Los que aman al Señor no sufrimos la muerte, ¿eh? Por supuesto que nos entristecemos, pero tenemos una convicción firme, que la muerte no es el fin, sino el principio. Lo mismo con todas las pruebas, ¿no? En los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo, que nuestro Dios, no conoce la fe que hay en nosotros? Si no lo sabe Él sabe todo. ¿Quiénes no lo sabemos? Nosotros. ¿Las pruebas para qué son? Para que se evidencie la fe. ¿A quién? ¿A Dios? No, a nosotros. Yo estoy seguro que en el momento de aflicción, todos nosotros hemos dicho: Señor, ayúdame. Eso es fe. Lo primero que decimos es: Señor, ayúdame. Por favor, Señor, no permitas. Cuando la fe es probada, es para que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Así que si es necesario, hay que pasar por diferentes pruebas. Así como el oro pasa por fuego, dice, también la fe ha de ser pasada por fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe, el fin de todas las cosas, es la salvación de nuestra alma, incluso en la enfermedad, incluso en la muerte. Hay quienes tengan que morir para poder reconocer a Dios como Salvador, ¿eh? Pueden pasar 50 años sin que quieran saber nada de Él, y en el momento de confrontarse con la muerte puedan reconocer a Jesucristo como su Señor. Todo para que el fin de la fe, que es la salvación, sea mostrado en la vida del hombre. Así que bueno, las pruebas, todo lo que sucede en nuestra vida tiene como objetivo que nuestra fe sea firme, sea evidenciada, ¿sí? Para nuestro propio beneficio. Insisto, Dios sabe lo que hay en lo profundo de nuestro ser, nosotros no. Así que bueno, todas estas pruebas, todo esto que padecemos en la vida, tiene un propósito, y es la salvación de nuestra alma. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Nos vamos a encontrar sobre todo en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, en Daniel, en Ezequiel, que hay una promesa de un Salvador, y que en la mayoría de ellos se habla de un encuentro con un nuevo pueblo, ¿sí? Vamos a leer, por ejemplo,
En Mateo, en el capítulo 21, Mateo capítulo 21, en el versículo 33, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La viña que era del Señor y los sembradores que eran el pueblo de Israel se cumplieron en Jesucristo. Dice que envió a mensajeros y los apedrearon, hablando de los profetas. Los apedrearon, los mataron, los golpearon. Dice: y entonces envió a su hijo, el Señor Jesucristo. Y entonces dijeron: este es el hijo del dueño, hay que matarle. Lo mataron, dice. Y entonces, ¿qué haré con esos hombres malvados? Y ellos respondieron: pues los has de desechar, ¿no? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Nosotros somos esos otros labradores. ¿Qué hicimos para merecer eso? Nada. Es la misericordia de Dios. Así que quitó esos labradores, arrancó esa raíz que era de ese árbol y puso una nueva rama en ella, una rama silvestre, una rama que no pertenecía a ese pueblo. Así que nosotros somos ese pueblo. Y así podríamos encontrarnos con Isaías o con Jeremías mencionando esto. Y entonces Pedro dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿A quiénes vosotros? A los gentiles. Por eso en el principio les decía a quién estaba escrita. A vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, indicaban quién y cómo, quién y cuándo vendría a ser. Hablando, dice, del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo estaba preparado para que cualquiera pudiese creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Y eso es una bendición que solamente por misericordia Dios permitió. Llevados por el Espíritu, los profetas escribieron. Llevados por el Espíritu, los apóstoles llevaron el Evangelio a todas partes. Guiados por el Espíritu, muchos creyeron. Muchos entre los cuales somos nosotros, ¿no? Así que toda esta bendición que ha recaído en nosotros, podemos entender ahora que somos salvos. Sí. Solamente que dice el versículo 13, por tanto, es decir, Dios ya tuvo el favor para con todos ustedes de darles la salvación que quitó de su pueblo apartado. Por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, vístanse el entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. A ver, hermanos, esto es más sencillo de explicar si cada uno de ustedes confiesa su pecado ahorita, ¿no? No a mí, ustedes mismos. Si cada uno de nosotros traemos a nuestra mente nuestro pecado, podemos comprender que la salvación viene por creer en el Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros hacemos un pequeño breve análisis de nuestra vida hace algunos años, pues diremos, no, y creo que ahorita soy una blanca palomita casi, ¿no? Casi, ¿por qué no? Porque estábamos peor, ¿eh? O sea, si ahorita estamos mal, antes estábamos peor, ¿sí? Pero entonces lo que está diciendo el apóstol Pedro es, ya Dios trajo salvación a todos ustedes. No se hagan conforme a lo que eran antes, porque ustedes ya son hijos de Dios. Nosotros no podemos ser como éramos antes, porque ya somos hijos de Dios. Y nuestro testimonio no solamente es lo que la gente vea de nosotros, es lo que la gente ve y siempre va a decir, pero eres cristiano, ¿no? El nombre que es lastimado es el del Señor, porque ya somos sus hijos. Insisto, la salvación nos pertenece porque hemos creído. Sin embargo, el comportarnos como creyentes, como cristianos, es una obligación que debemos tener por agradecimiento y amor a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, no se hagan a la forma, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando ignorábamos que Jesucristo era el Hijo de Dios, nuestro comportamiento era otro. Ahora que conocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro comportamiento no puede ser el mismo, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Algunos pastores o algunas personas enseñan que si una persona no es santa, entonces no ha conocido a Dios. Pero la Biblia nos deja ver en todo momento que todos los que incluso predicaban al Señor podían reconocer que había pecado en ellos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Sed santo, como también vosotros, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santo, porque yo soy santo. Les decía hace un rato, ser santo es ser consagrado, y ser consagrado quiere decir ser apartado. Cuando el pueblo de Israel fue consagrado, fue santificado, es decir, que fue apartado de todos los otros pueblos. La instrucción para este pueblo era para que cuando entréis a aquella tierra que les he prometido, no hagáis como las otras naciones. ¿Sí? El que nosotros seamos apartados es para que cuando nosotros conozcamos del Señor, no hagamos como los que no conocen al Señor. Eso es ser santos, es ser apartado, que nuestro entendimiento y nuestras acciones sean apartadas, es decir, sean diferenciadas de quien no conoce al Señor. Entendiendo, hermanos, vuelvo a insistir, que seguiremos cometiendo pecado, que seguiremos errando, pero esto no puede ser nuestro consuelo, ni nuestra forma de actuar. Nosotros debemos permanecer siempre buscando que nuestra vida refleje al Señor Jesucristo. Si nos equivocamos, vengamos delante de Él. Este pueblo que había sido apartado, el pueblo de Israel, el Señor no esperaba de ellos que no pecaran, porque si hubiese esperado de ellos que no pecaran, entonces no les hubiera enseñado a sacrificar para el perdón de pecados. O sea, les enseñó porque sabía que habría pecado.
a nosotros nos ha enseñado a venir delante del Padre a pedir perdón por nuestro pecado. Y si nos ha enseñado esto, es porque sabe que habremos de pecar. Entonces, esto no nos quita la santidad, no nos quita el ser apartados. El creer nos hizo ser apartados. Ahora, busquemos comportarnos como honra en nuestra vida a Dios, ¿no? Entonces dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Apártense de este pueblo porque es la única manera de acceder a mí, ¿no? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No con miedo, con una reverencia a Dios. Que nuestra boca sea reverente aquí o fuera de este lugar, ¿no? Que nuestras acciones honren a Dios aquí y también lo hagan fuera de este lugar. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto nos debe dar completa seguridad y esperanza de que el Señor nos ha de salvar. Porque al final de cuentas dice que este cordero fue puesto desde antes de la fundación del mundo. Siempre hemos dicho, ¿no?, que Dios no reacciona a lo que Satanás hacía o a lo que va pasando. Desde antes de la fundación de la tierra, la salvación estaba dada. Esto debe confortar nuestro corazón y hacernos ver con cuánto amor Dios nos amó, ¿no? Mediante el cual dice, creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, renacidos, es decir, ya nacieron otra vez, no de la misma simiente de la que provenían, ¿no? Les he comentado que en el libro de Génesis, en el capítulo 5, vamos ahí para concluir este día. En el capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Sí? Adán fue hecho a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, dice, a su semejanza. Ya no a semejanza de Dios. El pecado de Adán provocó que la semejanza de su hijo ya no fuera a semejanza de Dios, sino a semejanza de Adán, es decir, a semejanza del pecado. ¿Sí? Conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y entonces dice este versículo 23 de Primera de Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible. Cuando nosotros creemos en el Señor, renacemos, nacemos una vez más, como Jesucristo enseñaba a Nicodemo, pero ya no de una simiente corruptible, ya no a semejanza de Adán, sino de incorruptible, es decir, una vez más a semejanza de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuánta misericordia hay en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que podemos sin duda
eh, entender que una vez más hemos sido semejantes a nuestro Dios. El Espíritu de Dios habita en nuestra vida. ¿Hay pecado en nuestro cuerpo? Sí. Debemos buscar que nuestra carne mengüe y que el Espíritu crezca, porque esto traerá consecuencias en beneficio de nosotros mismos, pero en testimonio también de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Nos equivocaremos? Sí, pero no debemos conformarnos, no debemos hacernos forma y recibir ese pecado como si fuese parte de nosotros, porque no lo es. Porque dice la Escritura que una vez más hemos sido renacidos en una semejanza con Cristo, en un pensamiento incorruptible, una vez más. Así que, hermanos, esta carta escrita por dirección, por supuesto, del Espíritu Santo por el apóstol Pedro, es una carta escrita para todos nosotros, para todos los nuevos creyentes, para todos los que hemos decidido escuchar la voz de nuestro Señor en el llamado que tiene y ser sus hijos. Es responsabilidad nuestra apartarnos, porque nuestro Dios es un Dios apartado. Sed santos como Él es santo. Busquemos que nuestra vida sea consagrada a Él en todo sentido, que nuestra vida le honre, que nuestro espíritu decrezca para que nuestro Señor crezca en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra. En todo lo que podemos leer en tu palabra vamos a encontrarnos con ese Dios que es inmutable, que no cambia, en ese Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, de mansedumbre, ese Dios que nos ve con benevolencia y que ha permitido que despertemos al nuevo conocimiento que es en Cristo Jesús. Señor, permite que cada uno de nosotros aparte su vida para ti. Sí, entendemos que el contexto en el cual vivimos es constantemente agredido por lo que nos rodea, pero no pertenecemos más a este mundo, porque hemos creído en tu nombre. Te ruego, Señor, que tú bendigas este tiempo y que como tus hijos busquemos, Señor, agradarte siempre. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.